Buenos días, mis hermanos. Espero realmente en el Señor que todos estén muy bien. Damos gracias realmente que podemos estar presentes y tenemos visitas que nos están acompañando. Y es una verdad para toda la congregación, ¿no? Cada vez que venimos nosotros a reunirnos como iglesia, tenemos que tener el corazón ya listo, preparado justamente para recibir la palabra de Dios, ¿no? Como una vez he dicho, tenemos que buscar en el mensaje lo que Dios quiere decirnos para nuestra vida, ¿no? Hoy, mis hermanos, vamos a compartir un poco en el libro de Tesalonicenses, la primera epístola, pero, todavía no vamos a ir, porque tenemos nosotros que hacer lo que vamos a llamar un contexto histórico para entender justamente qué es lo que estaba sucediendo, ¿no?, en aquellos lugares. La carta de Tesalonicenses muchas veces ha sido tomado como algo futurístico, ¿no?, porque justamente habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que buscar en nosotros más la profundidad, ¿no? Hoy nosotros podemos ver, lamentablemente, muchas denominaciones religiosas, ¿no? Que no voy a decir que muchos de ellos no son nuestros hermanos en Cristo, pero que están haciendo mucho hincapié, por ejemplo, en Cristo viene ya, ¿no? Que es una verdad bíblica, claro que sí, es una verdad bíblica. Pero cada vez que sucede un evento catastrófico, natural, ya estamos gritando, Cristo viene, ¿no? Y lo publican por todas partes. Y parecería como que es un evangelio de terror. Parecería como que por ese lado tenemos nosotros que tratar de ganar a algún congregante, ¿no? Con el mensaje, Cristo viene ya, arrepiéntete. Bueno, suena lindo el mensaje, pero no es justamente lo que el libro de Tesalonicenses está enseñando. Porque como vamos a hacer nosotros este contexto histórico, se van a dar cuenta ustedes que el propósito del apóstol Pablo era otro, ¿no? Hermano querido, la intención es más bien hacer un breve paneo, tener un panorama más o menos de lo que la epístola de los tesalonicenses nos dice, ¿no? Vamos a hacer entonces este breve paneo por el primero de Tesalonicenses. Vamos a intentar, si el tiempo así nos permite, pasar por los 5 capítulos, solamente tocando algunos versículos, lo que por lo menos yo he considerado que son claves para poder entender justamente esta epístola, ¿no? Y buscaremos nosotros, como he dicho al comienzo, cuál es el propósito de esta epístola. Estaremos buscando también nosotros cuál es el mensaje práctico que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Para empezar, vamos nosotros un momentito allá a Hechos. Tenemos ahí nosotros unos versículos y vamos a tocar Hechos 16, 17 brevemente, donde veremos nosotros los inicios, los primeros pasos de esta iglesia de los tesalonicenses, ¿no? Un dato como para que tengamos nosotros, esta epístola fue escrita aproximadamente en los años 50, 51, ¿no? Vemos nosotros que es una epístola que está sumergida en un contexto histórico un tanto complejo por los inicios, los primeros pasos que está dando estos hermanos, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Bueno, justamente porque vemos nosotros ahí en Hechos, capítulo 16, y el versículo 9 y 10, donde al apóstol Pablo se le da una visión, ¿no? A través de esta visión permite justamente comenzar lo que es esta hermosa obra ministerial por esta zona, ¿no? Leamos un poquito entonces Hechos 9 al 10 que dice: y de noche le fue mostrada a Pablo una visión, un varón macedonio que estaba de pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos.
y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que el Señor nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Esa era la visión. A partir de ese momento comienza lo que es el viaje misionero del apóstol Pablo, ¿no? Qué interesante es ver cómo el Espíritu Santo estaba obrando en aquellos tiempos, ¿no? Algo muy diferente es lo que sucede en estos tiempos. Yo creo que a más de uno de aquellos que están sirviendo en la obra le gustaría realmente tener una confirmación de esta forma, ¿no? Que el Espíritu Santo, a través, no sé, de una visión, a través quizás de una voz audible, ¿por qué no?, le diga, tienes que ir a tal lugar a predicar el Evangelio. Pero no funciona así, porque lógicamente ya tenemos nosotros acá el canon sagrado completo. Pero en aquellos tiempos sí funcionaba así, el Espíritu Santo estaba operando de esa manera, porque lógicamente lo que es el canon sagrado aún no estaba completo, ¿no? Entonces, este contexto histórico, como podemos ver nosotros, que es un tanto complejo, ya comenzamos a ver una obra sobrenatural que el Espíritu Santo estaba dando, en este caso, al apóstol Pablo, ¿no? Y también, ¿por qué decimos que es complejo en la parte histórica? Justamente porque vemos nosotros que los comienzos de esta congregación de Tesalónica fue bastante complicada. Y eso, yo quiero que aquí ustedes se concentren en esto, porque es justamente el meollo del asunto de esta epístola, en realidad de las dos epístolas, ¿no? La congregación de Tesalónica estaban pasando o iban a empezar a sufrir unos momentos bastante difíciles, sufridos durante toda su existencia dentro de la congregación, ¿no? Y esto es un mensaje que actualmente a las iglesias, a los hermanos, no le agrada. Porque ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién? A nadie. Todos queremos nosotros vivir, como dijo hace un momento el hermano pastor, vivir una vida light en cuanto al cristianismo, ¿no? Pero Dios permita realmente que esta epístola nos toque a nosotros el corazón, el alma, y nos avive, hermanos queridos, a ya no estar encerrado en cuatro paredes, nos avive realmente a salir a buscar aquellas almas que están perdidas. Leamos un poquito antes de entrar ya a 1 de Tesalonicense. Vamos a ir, luego volveremos al libro de Hechos, pero yo quiero tocar para que ustedes vean cómo realmente estos hermanos estaban pasándola bastante mal, pero sin embargo la fe de ellos iba creciendo. Como varias veces hemos dicho, aparentemente la fe de la iglesia de Cristo tiene que ser probada, y justamente es como que florece en ese momento de tribulación. Si no hagamos memoria cualquiera de nosotros, cuando por ejemplo estamos sufriendo, ¿no?, diferentes tipos de situación, tanto en la salud, la parte económica, familiar, si quiere también sentimental, lo que usted quiera. Pero estamos sufriendo de algún modo algo, ¿y qué nos lleva, por lo menos al cristiano, ¿no? Bueno, hay mundanos que también escuchamos que claman a Dios, ¿no? Sin ser cristianos, claman a Dios. Justamente eso. Esos momentos de duras pruebas, de luchas, cuando estamos angustiados, clamamos al Señor. Parecería que ese es el avivamiento que está pidiendo la iglesia de Cristo en estos tiempos, ¿no? Leamos un poquitito, segunda de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 3 al 9, ¿no? Preste atención usted acá el mensaje que da justamente el apóstol Pablo, lo que está comentando acá sobre esta iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué le digo yo que tiene ese contexto histórico tan sufrido y durante todo el ministerio de la iglesia de los Tesalónica es sufrido, ¿no? Versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿cómo va? ¿Qué dice?
va creciendo, vuestra fe va creciendo. Y el amor de cada uno de todos vosotros, ¿qué dice? Cada uno mira por sí mismo. No, a mí me están persiguiendo, yo me mando a mudar de la iglesia, yo no quiero estar más con la congregación. No, dice acá, el amor de cada uno de vosotros abunda para con los demás, incluso, para con los demás. Versículo 4, de manera que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe, en toda vuestra persecución y tribulaciones, ¿qué cosa? Que soportáis. Esto es una demostración del justo juicio de Dios, claro que sí. Es así, cuando el impío persigue al Hijo de Dios, es una clara demostración del justo juicio de Dios y que van a tener que rendir cuenta delante de Dios por perseguir a los hijos de Dios, ¿no? ¿Dónde quedé? 5. Esto es una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Una cosa muy interesante, ¿no? Una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Somos esos hijos dignos del reino de Dios? ¿Saben qué, mi hermano? Sí, claro que sí. Por eso estamos sentados aquí. Quizá no estamos sufriendo este tipo de persecución. Cada uno puede tener su lucha y su prueba internamente personal, y como iglesia lo tenemos. Somos esos hijos de Dios. Claro que sí, somos dignos hijos de Dios porque somos salvados y justificados por la sangre de Cristo, ¿sí? Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tremendo lo que se viene para el Señor. Vamos a mermar los teléfonos, mis hermanos, por favor, porque realmente es algo que por ahí puede desconcentrar tanto a la congregación como a los que están predicando. Volvemos, hermanos queridos, al libro de los Hechos, y como le iba diciendo, es realmente tremendo el castigo, el juicio que va a ser derramado para aquellos impíos que no quieren reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, ¿no? Bien, entonces hasta acá ya tenemos más o menos un panorama, una idea de este contexto histórico, de cómo comenzaron los inicios de la iglesia de los tesalonicenses, ¿no? Y hay algo, hermano querido, acá en el capítulo 17, bueno, en el capítulo 16 podemos ver nosotros que el Espíritu Santo confirma, porque el mismo apóstol Pablo da por sentado que esa visión viene de parte de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado entre nosotros, quizás, no sé, acá en la congregación, quizás a otras personas, ¿no? A otros hermanos, porque vamos a decir que son hermanos en Cristo, que dicen, tuve una visión. El Señor me dice tal cosa, pero a mí, ¿quién me asegura que eso es real? ¿Quién me asegura que eso es verdad? Yo no puedo confiar en eso, ¿me entiendes? Eso es algo muy subjetivo. Bueno, acá el apóstol Pablo tenía la certeza de quien estaba dando esa visión era el Espíritu Santo. La confirmación de todo esto lo podemos ver en los siguientes versículos, cuando han zarpado para Troas. Allí estuvieron con una mujer que era de nombre Lidia, que vendía púrpura. Esta mujer escuchó el mensaje y dice que creyó en lo que el apóstol Pablo estaba predicando, le invitó a pernoctar, a pasar un tiempo en su casa, ¿no? Luego vemos nosotros también ahí, por ejemplo, a esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿se acuerdan? Que andaba predicando, diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son hombres de Dios. Todas estas cosas podemos ver que estaba comenzando a manifestarse lo que vendría a ser el poder del Evangelio, ¿no?
Luego también avanzamos un poquito más en los versículos y vemos nosotros al carcelero de Filipos, ¿no? Donde justamente también él y toda su familia son convertidos. O sea, realmente lo que estaba sucediendo era de parte del Señor. Esa era la confirmación, ¿no? Y yo creo que ahí podemos nosotros, aquellos que de alguna manera están predicando el Evangelio, tener ciertos tips para saber si lo que estamos haciendo viene de parte de Dios, es una confirmación, ¿no? Cuando comenzamos a predicar el Evangelio, claro que siempre hay resistencia, puede haber burla, etcétera, etcétera, pero también va a haber confirmación. Esa confirmación va a ser de hermanos, de personas, que se acercan, pueden ser hermanos también aparte de la congregación, se acercan, ¿no? Se acercan, qué lindo que hablaste, me gustó lo que dijiste, gloria a Dios por esto, te piden oración. Hay confirmación de que la obra ministerial se está haciendo, hay resultados, ¿no? Veamos un poquito entonces, sabiendo todo esto, ¿qué pasó? Porque ahora ya el apóstol Pablo viajó a Troas, pasó Filipo, fue para todas esas zonas que estaban allí, y llegaron, digamos, a lo que sería Anfípolis, Apolonia, llegaron a lo que es Tesalónica. Leamos capítulo 17 de Hechos, un poquito, unos cuantos versículos, porque aquí ya empieza el desarrollo y el por qué esta iglesia comienza a ser tan sufrida, ¿no? Versículo 1 del capítulo 17 de Hechos dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Presta atención, ya acá podemos decir sinagoga de los judíos, sinónimo de problema, de resistencia, ¿no? Luego dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, mire lo que hizo, mire cómo fue el ministerio, ¿no? Y por 3 sábados, menos de un mes es lo que el apóstol Pablo tuvo como ministerio en esa zona. Fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras, ¿no? Acá también presta atención, otra palabrita que dice disputó, en otra dice discutió, quizás, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que se agarraron a la trompada, que pusieron a discutir carnalmente. No, mi hermano querido, expusieron las escrituras como debe de ser. Eso es lo que una vez ya hemos visto acá, hacer lo que es la apologética de la fe, ¿no? Versículo 3, declarando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y una gran multitud de griegos piadosos y mujeres principales no pocas. Ahí está. Ya venía la confirmación de esa visión que tuvo el apóstol Pablo, que sí era la voluntad de Dios que viajasen para esos lugares. Y acá está. Se levanta la primera congregación de hermanos en esa zona de Tesalónica. Griegos, dice que eran piadosos, mujeres principales, no pocas, o sea, eran mujeres importantes, ¿no? Dentro de esta sociedad de los Tesalónica. Se forma una congregación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos notado nosotros que una vez que comienza a levantarse una obra de Dios, a la par se le empieza a levantar, ¿qué cosa? La obra de Satanás también. Se comienza a levantar la obra de Satanás. Para levantarse, para tirar, para boicotear, ¿no? Y algo todavía peor, muchas veces no es que viene del exterior la obra, muchas veces se levanta dentro de la misma congregación. Y eso es muy lamentable, ¿no? Versículo 5 dice, entonces los judíos que eran incrédulos, ¿qué cosa? Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres, y juntando una multitud alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, o Jasón, como te quieran decir, procuraban sacarlos al pueblo. Mas al no hallarlo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos y a los gobernadores de la ciudad,
gritando: estos que alborotan el mundo también han venido acá. Ustedes observen la fama, ¿no? A pesar que estaban todos enfurecidos, pero observen la fama que tenían ya estos predicadores. Alborotan el mundo, decía. Dios permite, hermano querido, que nosotros podamos alborotar la ciudad de Salta nada más, o Tucumán. Dios permita que podamos alborotar, que tengamos esa fama, ¿no? Que vengan otros. Estos son de la iglesia tanto, que vienen a predicar el evangelio. Gloria a Dios sería, ¿no? Pero qué tremendo con estos incrédulos judíos, que dice que en su corazón albergaron, ¿qué cosa? Celos. El apóstol Santiago claramente explica ya en Santiago capítulo 3 que los celos es una sabiduría terrenal. Sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y es el celo que a estos incrédulos judíos han llevado a tomar a Jasón, luego a perseguir a todos, porque había nacido una congregación de hermanos en Cristo. Avancemos un poquito hasta el versículo 10, que dice: e inmediatamente los hermanos, porque después de este alboroto, lógicamente comenzaban a buscar a Pablo y a Silas, ¿no? Los querían meter preso, como ya había sucedido anteriormente. Después, en el capítulo 16, lo vemos nosotros que por causa de haber liberado a esta mujer de ese espíritu, fueron encarcelados, ¿no? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar encontraron la sinagoga, ¿de quién? De los judíos, ¿sí? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué hermosa obra ministerial que estaba sucediendo por todos esos lugares. Por supuesto que aquí nosotros podemos ver claramente la confirmación de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con todos estos hermanos, ¿no? Ha levantado una congregación, y que por causa de los celos de esos judíos incrédulos iban a sufrir toda su historia, persecución. Ahora sí, vamos un momentito ya, después de esta introducción, hemos visto un poco ya de lo que estaba sucediendo. Si ustedes quieren investigar más, lo pueden hacer, hermanos queridos. Realmente el contexto histórico nos ayuda a nosotros a entender perfectamente bien y cómo era la cosmovisión de aquellos tiempos, qué estaba sucediendo, y nos mete, ¿no? Es como que nos sumerge a nosotros en esa historia. Y ahora ya comprendemos entonces la situación de estos hermanos. Ustedes saben, ustedes podrían imaginarse siquiera lo que es estar reuniéndose a escondida, preocupado de que los vecinos no escuchen que estamos cantando himnos o que estamos predicando la palabra, que no podamos siquiera andar con una Biblia bajo el brazo, porque por temor justamente a recibir, no sé, azotes, ir a la cárcel, ¿no? A peor de los casos, muerte, una persecución. Bueno, estos hermanos estaban comenzando a sufrir todo esto, ¿no? Hoy en la actualidad también tenemos hermanos en diferentes partes del mundo que están sufriendo todo este tipo de persecución. Nosotros que estamos dentro de todo en tiempo de paz, tenemos que recordar siempre a estos hermanos y su sufrimiento, ¿no? Bien. Entonces, hermanos queridos, ya que nosotros hemos podido hacer, gracias al Señor, esta breve introducción histórica, vamos a ir a los desarrollos de los versículos, ¿no? El primer versículo, ya estamos nosotros en la primera epístola, entonces, de los tesalonicenses, y vemos nosotros que en el versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, es un saludo típico que hace el apóstol Pablo, ¿no? Acá hay algo muy interesante, como podemos ver, y en otras epístolas, él siempre está diciendo el siervo de Jesucristo, apóstol de Cristo. O sea, él tiene esa presentación.
En esos casos él hace justamente en algunas epístolas esa presentación. ¿Por qué? Porque lo estaban difamando, porque decían esta en la carta del apóstol Pablo, como también acá comenzaron después a aparecer estos incrédulos judíos diciendo que el apóstol Pablo no era el apóstol Pablo, ¿no? Muy interesante el equipo evangelístico que tiene acá nuestro hermano Pablo. Silvano, que es Silas, y Timoteo, ¿no? Silvano y Timoteo. Esto a nosotros nos muestra también, como siempre digo a mis hermanos, no podemos hacer una obra ministerial como llanero solitario. Necesitamos formar equipos para que realmente podamos salir a evangelizar. Por eso es la invitación que tenemos nuestra hermana querida acá, que todos los jueves, todos los sábados, invita en el grupo de la iglesia a que se nos unan a repartir volante, cualquiera, hermano querido. Brevemente comento, cuando hemos salido esta semana, hemos tenido un gran gozo, fue un momento muy hermoso, y esa bendición, mis hermanos, muchos la estamos perdiendo por querer ocuparnos en las cosas seculares, no que yo digo que son cosas malas, pero nos estamos olvidando de dar el tiempo al Señor. El equipo ministerial es muy importante porque solo no se puede hacer la obra. Hermano querido, Silvano o Sila fue un compañero experimentado, un conocido de Pablo de muchos tiempos. Él sufrió encarcelamiento, lean después todo capítulo 16 de Hechos. Estuvieron presos junto con el apóstol Pablo, ¿no? Joven Timoteo, muchas veces ya lo conocemos también, quién es este muchacho. Él fue instruido correctamente en las escrituras desde muy joven, desde muy niño, compañero incondicional del apóstol Pablo dentro del ministerio, ¿no? Todos estos hermanitos, podríamos decir, no eran nene de pechos. Permítanme usar esta expresión. No eran bebeses espirituales, eran realmente hombres curtidos del Señor. Aunque vemos nosotros acá al joven Timoteo dando sus pasos, ¿no? Pero ya era un siervo del Señor que estaba fortalecido para todo esto, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá en el capítulo 1? Bueno, vemos nosotros lo que es la fama de la iglesia, de esta iglesia, ¿no? La fama de la iglesia de los Tesalónicas. Leamos un poquito versículos 6 al 9. Dice así, ¿no? Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué cosa? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas bendiciones. Así dice, ¿no? Mi versión dice así, mi versión carismática. No, acá dice en medio de muchas tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo, ¿no? Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Observen ustedes la fama que tenía esta iglesia. Hermanos queridos, ¿hasta dónde llega la fama del cristianismo? En el barrio nuestro, ¿hasta dónde llega nuestra fama? Que sepan el verdulero, el almacenero, el vecino, la vecina, esa que muchas veces nos pelea, saben que somos cristianos. Nuestra fama está por esa parte. Hermano querido, continúa el 8 diciendo, porque desde vosotros ha sido, ¿qué cosa? Divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue la entrada que tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis, gloria a Dios, de los ídolos a Dios para servirle al Dios vivo y verdadero. Esa era la fama de estos hermanos de Tesalónica. A pesar
a pesar de las tribulaciones y persecuciones que estaban sufriendo, porque recuerden ustedes que esta zona eran muy idólatras, No, si nosotros creemos que estamos en una provincia idólatra, aquí nos ganan con todas las prácticas que hacen. De todas maneras, nosotros también sufrimos ese tipo de persecución con aquellos que lamentablemente están volcados su corazón de lleno a lo que es la idolatría, ¿no? Hay realmente un velo puesto en los ojos de estas personas que tristemente han dejado sesgarse por Satanás. No les resplandece la luz del Evangelio, no les resplandece, hermanos queridos, lo que es la luz de Cristo. Y el trabajo nuestro, de cada uno de nosotros, no únicamente de los que están sirviendo de alguna manera, de cada uno de nosotros, era de tratar de sacarle ese velo. Es de tratar de acercarle la luz de Cristo a estos hermanos, ¿no? Avancemos entonces un poquito más. Quiero comentarle un poquitito acá una curiosidad, porque ya vemos nosotros entonces que la carta de Tesalonicense, primera, segunda, a pesar que tiene eventos proféticos, escatológicos, futurísticos, no está justamente diseñada para hablar sobre ese tema. Por eso es que lamentablemente hay muchos hermanitos y hay muchas denominaciones falsas que realmente ellos dicen, bueno, acá vemos nosotros que Cristo viene, y hacen semejante, como diríamos, prensa amarillista con todo esto, ¿no? Tratando de asustar, parece, a los hermanos en Cristo. ¿Saben qué, mi hermano querido? La venida de Cristo no es para que tengamos miedo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que tenemos que tener terror, porque Cristo viene. Y muchos de nuestros hermanitos, muchos de nuestros hermanos están aterrorizados. Cristo viene, no quiero que venga Cristo todavía. No estoy preparado para irme. Terror le tienen. No, mi hermano. No. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo para que tengamos esperanza. Primeramente los tesalonicenses y luego nosotros. Cuando estamos muy afligidos, muy atribulados, usted no tiene el deseo en su corazón de decir, ¿cómo no viene Cristo? Es la esperanza que tenemos. ¿O acaso no pensamos nosotros en el momento de nuestra muerte? ¿Saben qué, hermanos queridos? Causa terror la muerte. El dolor, el sufrimiento causa terror. Y entonces quisiéramos también no pasar por eso, ¿no? Y que Cristo nos llevase antes de morir. Entonces, una esperanza no es para tener miedo. No le preste atención a esos falsos maestros que intentan asustar a la congregación con Cristo viene ya. Gloria a Dios si viene Cristo. Pero ese no es el objetivo. Preste atención cómo el apóstol Pablo en cada uno de estos capítulos 5 que tenemos en primera de Tesalonicense, él está dando la esperanza. Le dicen, sí, ustedes están siendo perseguidos, están siendo atribulados, están sufriendo pruebas, están pasándola mal, pero su fe va creciendo. Y acuerden ustedes de esto. Leamos, por ejemplo, ahí nomás, 1:10, que dice lo siguiente. Y esperar a su Hijo de los cielos, a quien levantó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué hay que hacer? Esperar, dice ahí, esperar al Hijo de los ciegos, la venida. Vamos al capítulo 2, versículo 19. Preste atención a lo que dice ahí. Porque ¿cuál es nuestra qué cosa? Esperanza. No dice cuál es nuestro miedo, cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de qué gloriamos. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué? En su venida. Otra vez está recordando la iglesia, ¿no? Capítulo 3, versículo 13. Preste atención a lo que dice ahí también. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensible delante de nuestro Dios y Padre. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y ahí nomás, capítulo 4, 16 y 17.
porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué cosa? Arrebatados, gloria a Dios, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Capítulo 5, versículo 23, dice: y el Dios de paz os santifique en todo, y todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para que la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es entonces el propósito de nosotros predicar la venida de Cristo? Es la que tengamos esperanza. ¿Cuál era el fin de la carta de Tesalonicense? Para que tengan esperanza en esos momentos de tribulación. Ese era y es el objetivo para la iglesia de Cristo. ¿No? Avancemos un poquito más. Estamos haciendo, recuerden, un breve paneo. Ustedes, espero realmente que esto les pueda llegar a motivar a leer todo Tesalonicense. Hagan sus estudios personales. Comiencen a escribir, a estudiar y van a ver ustedes la maravilla, la riqueza que tienen todos estos versículos. Bueno, capítulo 2, avancemos un poquito más. Seguimos en 1 de Tesalonicense. ¿Qué vemos acá? Bueno, acá tenemos nosotros que es la conducta del apóstol Pablo, ¿no? La conducta del apóstol Pablo que es digna de imitarse para todos nosotros, ¿no? Hay que recordar, como dijimos, la obra ministerial se hace, pero también la obra de Satanás se hace, ¿sí? También comienza a levantarse. Y lógicamente, al ver a un siervo de Dios tan firme, que estaba siendo confirmado por el Espíritu Santo, iban a comenzar a hablar mal, peste de él. Sucede, ¿no? Lamentablemente sucede. Hablan mal del predicador, o del pastor, o del misionero, ¿no? En este caso, el apóstol Pablo estaba sufriendo difamación, una difamación. Decían, no, este no es apóstol, o este simplemente viene acá a sacarle dinero, o este simplemente está buscando lo suyo, ¿no? Como hacen lamentablemente mucho. Los enemigos de los cristianos que perseguían de una forma tan acérrima, también se dedicaban a hacer una campaña activa de difamación contra el apóstol Pablo, y él por eso tiene que ahora demostrar en este capítulo cuál es su conducta, ¿no? Leamos un poquito, capítulo 2, versículo 3 al 12, que dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de inmundicia, ni fue por engaño. Ya comenzó buenísimo el apóstol Pablo, porque dice: yo les he predicado el evangelio, yo les he exhortado, les he animado a ustedes, y no ha procedido de ninguna inmundicia. Yo no tuve que hablar mal, peste de aquellos otros. Yo no tuve que rebajar el evangelio para predicarle a ustedes la verdad de Cristo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Ni fue por engaño. No tuvo necesidad de tratar de manipular a la congregación. Saben, ¿no, hermano querido, que se estudie esas cosas, ¿no? Cómo manipular a la congregación, cómo pararse, cómo hablar, cómo sonreír, cómo vestir, para agradar a la congregación, manipularlo. Repitan conmigo todos juntos. Todo eso se estudia. Ese es engaño. No procede, hermanos queridos, de lo que es el Espíritu Santo. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara, ¿qué cosa? El evangelio. Así hablamos no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahí está lo que decía, ¿no? Un siervo de Dios no puede, ni debe, ni quiere, ni tiene que agradar al hombre, sino a Dios. A Dios solamente. Versículo 5. Porque nunca fuimos con palabras lisonjeras, como sabéis, ni con pretexto de avaricia. Dios es testigo. Dios. Luego continúa diciendo el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque os podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes bien fuimos tiernos entre vosotros, como una nodriza cuida a sus hijos, amándoos tanto que os hubiéramos querido entregar no solo el evangelio de Dios, sino aún nuestra propia alma. Hermanos queridos, observen ustedes la convicción y el amor que tenía el apóstol Pablo por esta obra y por todas, ¿no?
Y esto es lo que tenemos que tener aquellos que decimos predicar el Evangelio. Tanto que queremos entregar nuestra propia alma, nuestra propia vida para la congregación y para aquellos que están perdidos. Ese es un siervo del Señor. Versículo 9, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos, y os declarábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahí está. La defensa que es legítima que hace el apóstol Pablo, ¿no? Claro que muchos de nosotros también tenemos ese derecho de defendernos cuando se nos es acusado de algo que no hemos cometido, ¿no? Y nos ponemos delante de Dios, porque Él es nuestro fiel testigo para todo esto, ¿no? Se le acusó al apóstol Pablo, no, este viene acá únicamente a juntar los diezmos y se manda a mudar. Este viene acá únicamente a sacarle todas las ganancias y se manda a mudar. No, lo que busca es fama. Él quiere fama nada más. Por eso hace todo lo que hace. No, mi hermano querido. Un siervo de Dios no actúa ni lo hace de esa manera, ¿no? Avancemos un poquito más. Capítulo 3, versículo 1 al 5. Vemos nosotros lo que es el informe que hace Timoteo al apóstol Pablo. Recuerden ustedes que él tuvo que huir porque lo estaban comenzando a perseguir. Se fue para Berea, ¿no es cierto? Estuvo por esa zona predicando. La preocupación de este gran siervo, como vemos acá, que él quería dar su propia alma por el ministerio, lleva entonces a querer saber de esta congregación cómo están, porque están sufriendo, están claudicando, está creciendo la congregación, ¿qué está pasando con ellos? Y manda al joven Timoteo, ¿no? Leamos un poquito, capítulo 3, 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a qué cosa, a vuestra fe, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros estamos puestos para esto. ¿Para qué está puesto el cristiano? ¿Para qué está puesto el siervo? Solamente para juntar riqueza y fama en este mundo que va a pasar por fuego. No, dice acá que estamos puestos para tribulación. Por supuesto que no quiero asustar con ellos tampoco a los hermanos. Hay mucho gozo en servir a Dios, pero hay tribulaciones, hermanos queridos. No todo es felicidad, ¿no? ¿Qué más dice? Versículo 4, porque aún cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, miren, ¿no? El corazón del apóstol Pablo no aguantaba más. Yo me imagino al hermano estar toda la noche constantemente orando por estos hermanos. ¿Qué será de la vida de ellos? ¿Qué será de aquel hermano que conocí, de la hermana tanto? ¿Estarán bien? ¿Ya lo habrán puesto preso? ¿Será que lo habrán matado? No soportando más, dice. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, he enviado a conocer acerca de vuestra fe. No sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Tremendo. Pero realmente en el Señor que comiencen a darle o a agarrar el gustito a esta epístola, ¿no? Y cuando lleguen a su casa quieran saber más de lo que ha pasado con esta iglesia de los Tesalónica, ¿no? Avancemos ya al capítulo 4. Acá vemos nosotros 3 aspectos también de esta carta.
Ya estamos viendo nosotros que el trasfondo realmente, el contexto de esta carta es justamente la preocupación, el amor que tiene el apóstol Pablo y tratar de dar esperanza en medio de todas estas tribulaciones, ¿no? Capítulo 4 vemos nosotros la santidad, vemos nosotros el amor y vemos también la venida del Señor, ¿no? La santidad lo tenemos allí en el capítulo, yo no lo voy a leer para que no se nos haga tan extenso, pero ustedes si quieren en la grabación o si están tomando nota, pueden leer el capítulo 4, versículo 1 al 8, ahí vemos nosotros lo que es la santidad, ¿no? De la que habla el apóstol Pablo. Lamentablemente, ya en esta iglesia también existía un poco o había algunos problemas de inmoralidad sexual, ¿no? Por eso él toca estos temas justamente ahí, ¿no? Y estos son problemas que muchas veces existen dentro de nuestra congregación, lo cual tenemos nosotros que estar tocando. Aquellos hermanos más crecidos en el Señor tienen que tocar esos aspectos, ¿no? Para mantener lo que es la santidad de una congregación. El amor, ¿sí? Otro aspecto, otra característica fundamental de los cristianos, de la iglesia cristiana, ¿no? Tiene que ser el amor, primeramente entre la congregación, entre nosotros, y por supuesto luego el amor a los perdidos, ¿no? Eso usted lo encuentra allá en el versículo 9 al 10. Leamos esos dos versículos, que no es mucho para leer ahí. Estamos en el capítulo 4, recuerden, versículo 9 al 10, dice: mas acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios a amaros, ahí está, a amaros los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis más. El apóstol Pablo todavía, encima de que están pasándola mal estos hermanitos, todavía dice, pero ahora amen más, procuren ser más amorosos. Qué tremendo, ¿no? Si estuviera para el apóstol Pablo acá y nos viera cada uno de nosotros, ¿qué diría, no? Qué tremendo. Y vamos terminando con el capítulo 5. Acá ya vemos nosotros también lo que es la venida del Señor, ¿sí? Realmente, hermano querido, no hay nada que nos indique a nosotros cuándo será esta venida, este suceso, esta profecía que nos ha dejado a nosotros para la iglesia de Cristo, ¿no? Pero tristemente hay muchos que se animan a dar fecha de la venida del Señor, ¿no? Se ponen a hacer ahí unas cosas raras con numerología, no sé con cuánta cosa más, y que de acá y ya sacan ellos la fecha, ¿no? Lamentablemente, y eso abunda en las redes sociales. Y tenemos muchos hermanitos que aún son débiles en la fe, ¿no? Y se dejan arrastrar por todo esto. Y caen en ese error, hermanos queridos. No. No existe, no hay realmente una fecha dada para eso, ¿no? Leamos un poquito para terminar ya entonces, ahí, capítulo 5, versículo 1 al 11, que dice lo siguiente. Pero acerca de los tiempos y de las sazones que dice, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pues cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ello destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. Mas a vosotros, hermano, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Gloria a Dios por eso, hermanos queridos. Gloria a Dios por eso. Versículo 5, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? Hijo de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Una vez me preguntaron a mí, quizá algunos de ustedes también hicieron la misma pregunta, pero ¿qué sucede si justo viene Cristo en esa noche, en ese día, y me encuentre en pecado? ¿Será que me voy con el Señor? ¿Será que me quedo? ¿Cuál es la respuesta? Hermano querido, acá dice bien clarita la respuesta, ¿no? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día y no estáis en tiniebla. No estáis en tiniebla.
De manera que si el cristiano lamentablemente está en ese momento en pecado, claro que va a ir al Señor, claro que sí. Pero recuerden ustedes que tenemos nosotros un tribunal de Cristo, que no es para condenación, no es para condenación, pero tenemos este tribunal de Cristo. Y también acusa la Biblia que muchos en aquel día se van a retirar avergonzados y llorando. Así que no es tan fácil decir, bueno, total, yo soy salvo y voy a pecar, total, tengo la salvación asegurada, voy a la cama, pido perdón y sigo con mi vida. No, mi hermano querido. El nacido de nuevo, el nacido de Dios, no practica el pecado. Peca, pero no practica el pecado. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación por yermo. Ese es el consejo, eso es lo óptimo, que Dios nos encuentre en su venida, de esa manera, ¿no? Pero bueno, procuremos estar entonces sobrios, como dice acá el apóstol, ¿no? Porque no nos ha puesto Dios para ir, a mi hermano querido, y qué tan claras que son las escrituras, ¿no? Cuánta enseñanza por ahí andan dando vuelta, que no, que la iglesia de Cristo tiene que atravesar la tribulación, tiene que sufrir. ¿Pero por qué? Porque tiene que ser purificada. Dicen, no, mi Señor, entonces el trabajo de Cristo fue incompleto. No. Otro dice, no, va a ser arrebatada, quitada en medio de la tribulación. ¿Pero por qué? Porque tiene que sufrir. No, sufrirán lo impío. Acá dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos, ahí está, consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como también lo hacéis. Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor. Ese es el mensaje que nos deja la carta. Que nos estemos consolando, no teniendo terror, hermano, no, por favor. La venida del Señor es muy esperada por la iglesia de Cristo. Nuestro consuelo cuando estamos pasando por esas tribulaciones es decir, me gustaría que Cristo venga ahora. Claro que sí, es un buen deseo, es un lindo deseo, la esperanza que nos mantiene, ¿sí? Pero no prestemos oído a aquellos alarmistas que pretenden realmente dar un evangelio de terror. Que el Señor bendiga esta palabra